A todos vamos a proceder a develar la placa por los 500 años de nuestra querida iglesia de San Mateo Churubusco. Nos va a ayudar el padre Pascual Núñez. Santiago nos va a hacer favor de develar, quien nos acaba de ofrecer una misa mayor, hermosísima, favor de develar la placa. Esta iglesia tiene una historia fantástica. La comenzó, o la mitad la construyó Fray Pedro de Gante, quien llegó con dos flamencos igual que él, cuando Bélgica y Holanda pertenecían a España, lo cual sucedió durante 400 años. Y llegaron en una goleta a Veracruz, pero la goleta era pues nada más y nada menos que imperial, porque él fue hijo del César del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano de Habsburgo número 1, y su hermano era Felipe el Hermoso, quien casó con Juana la Loca, que fueron los padres de Carlos V. Llegaron exactamente a Veracruz 2 años, el mismo día en que cayó Tenochtitlán, el martes 13 de agosto de 1521. Ellos llegaron 2 años después. Y un mes después, en septiembre, empezaron a construir aquí. Hay 2 historiadores en los que nos basamos, que es el francés Robert Ricard y el estadounidense Joseph Schnarman, que es jesuita, y los dos coinciden que los primeros lugares en cristianizarse en la Nueva España o en el macizo continental fueron Churubusco y Texcoco, porque eran los pueblos más poblados y lugares de peregrinación. Aquí venían desde Nuevo México y Centroamérica a rendirle culto a Huitzilopochtli, porque toda esta calle era el centro ceremonial azteca. Por eso se escogió que fuera la primera iglesia en construir, para que la gente dejara sus erróneas creencias, según ellos, en esa época, y por eso se construyó arriba de la pirámide de Huitzilopochtli. Este templo, Fray Pedro de Gante, aparte, empezó a cristianizar, hizo el primer catecismo en náhuatl, con puras, el idioma náhuatl es figurativo, con puros dibujitos, pero era la manera de enseñar de él. Y ya después de estar un tiempo aquí y construir la mitad hasta donde está más o menos el altar, lo construyó él con toda la gente de aquí, y Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, que eran sus compañeros. Cuando terminaron de aquí, a los 9 meses llegaron los 12 primeros, más o menos han de haber visto cuando terminaban, y los 12 primeros que guiaba Fray Martín de Valencia, quien en sus últimos días a él le tocó andar por Amecameca. La gente cuenta que lo veía levitar todas las tardes, que abría su ventana para ventilar su celda, y la figura más grande pues fue Motolinía, quien fue el primer guardián del convento de San Mateo, que luego se llamó de Nuestra Señora de los Ángeles, y posteriormente de Churubusco. Y cuando era de Los Ángeles, él fue y fundó la Angelópolis, Puebla de Los Ángeles, Motolinía, y era muy buen escritor. Hay varios libros, memoriales, la historia de los indios de la Nueva España y otros, y en los que cuenta y platica pues todas las costumbres de aquí.
Este lugar se fundó por el papá de Quetzalcóatl en el año 670, que la historia de Coyoacán dice coincide con esa fecha, pero coincide porque Churubusco ya pertenece a Coyoacán. Antes eran señoríos independientes. Cuando llegan los 12 primeros, estos señoríos los fundó el papá de Quetzalcóatl, Mixcoatl, que era el último gran guerrero teotihuacano, y eran la fundación Segundo Domingo de Chimalpain, se fundó en el año 670, eran 4 señoríos, la capital Culhuacán, San Juan de Culhuacán, que a San Juan nos lo han prestado para las fiestas patronales de nosotros varias veces, San Lucas Iztapalapa, San Marcos Mexicalcingo y San Mateo Churubusco. Los 4 nombres de los 4 evangelistas. Los 12 primeros sí sabían de historia y unificaron a los tolteca mexica, que Hernán Cortés les llamaba culúas. En sus cartas a Carlos V nunca les dijo mexicas o mexicanos o aztecas, les decía culúas, porque era la mezcla de Quetzalcóatl con Huitzilopochtli. Huitzilopochtli nunca se enteró en vida que le llamaban Huitzilopochtli, porque ese nombre surgió cuando se unieron aquí, más o menos. Opochtli era la deidad de aquí que se llamaba manantial de colibrí, Huitzilatl, y cuando llegan los aztecas y dejan de peregrinar en 1299, se mezclan y se casan entre los dos y empieza un poderío terrible que se llamó después pues el Imperio Mexicano. Es el único imperio prehispánico que ha habido en la América continental, porque muchas veces, muchos historiadores, ¿cuántas veces no oímos que dicen el Imperio Inca y el Imperio Maya? No, los mayas y los incas eran ciudades-estado, no eran ningún imperio. Y el Imperio Mexicano o Triple Alianza, que era Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, sí dominaron todo Mesoamérica. Esa es la historia de nuestro querido San Mateo, y quiero hacer una breve historia de quién fue San Mateo. San Mateo fue el apóstol o el discípulo de Cristo que más le costó trabajo seguirlo, porque él era cobrador de impuestos de los romanos. Entonces él tenía un nivel de vida muy superior a los otros 11 que eran pescadores. Y ya cuando falleció Cristo, fue el primer evangelista que salió su evangelio en el año 70, que salió al público. Fue el primero que se publicó y es el mejor informado, porque pues él tenía una educación mayor a los demás. Porque, por ejemplo, el de San Juan, que también fue discípulo de Cristo, es más un evangelio, es más corto, es más teológico, más aparte lo del Apocalipsis, pues es otra cosa diferente a San Mateo. San Mateo se comprometió, cada año se veían en Jerusalén los 12 discípulos de Cristo, y cada uno se comprometía a ir a evangelizar a diferentes lugares. San Mateo se comprometió a convertir a los judíos al cristianismo. Entonces se fue donde la reina de Saba, que es donde están los piratas en África, están en Etiopía, por Somalia, por Eritrea, y se fue hasta Etiopía y murió de la misma manera que el primo de Cristo, San Juan Bautista, por delatar a Menelik, que era el emperador descendiente del rey David en Etiopía, que andaba con su hijastra, y también le cortaron la cabeza, como sucedió con Salomé ahí en lo que es ahora Israel. Pues yo les quiero pedir un aplauso para todos los que estamos aquí, para los padres, para todos el pueblo, por nuestros 500 años, aunque no parezcamos que tengamos tanto.
Muchas gracias. Aquí con el padre Javier, que está ahorita al frente de esta comunidad, su labor pastoral, juntamente con todos ustedes que caminan en la fe, en las tradiciones, que no se olviden esas tradiciones en las nuevas generaciones y que la fe misma crezca. Tienen un gran patrono, San Mateo, no solo seguidor, discípulo, apóstol, sino también evangelista. Que leamos siempre el Evangelio según San Mateo. Eso guiará nuestras vidas, guiará nuestras familias y guiará al bien, al reino de Dios, a toda la comunidad de San Mateo. Agárrense siempre de su santo patrono. Muchas felicidades a todos y vamos a develar entonces esta placa por los 500 años. Dice así: en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación del primer templo en San Mateo Churubusco, que data del 17 de junio de 1524, se colocó esta placa en honor a su historia, pueblo y mayordomía. Fundación Católica 1524-2024, Fundación Mexica 1299-2024, Fundación 725 años, Fundación Tolteca 670 al 2024, 1354 años. 17 de junio, bueno, ¿y es qué? 22. Es que era el miércoles, no se podía, entonces por eso. Hoy es 21 de junio del 2022 de junio del 1222, mayordomía. Felicidades. Una porra San Mateo. Una. Chiquitibuna, David bomba, alarido, alabao, alabim bomba, San Mateo, ra, ra, ra. En un rinconcito dice: de aquí partieron nuestros abuelos a fundar Tenochtitlán. Importante que el papá de Cuauhtémoc, después de sus guerras en Centroamérica y por Chiapas, al primer lugar que llegaba a darle gracias a Dios era aquí. Y en segundo lugar, al Templo Mayor de la Ciudad de México. Tan importante es este lugar. ¡Viva Churubusco! ¡Viva! San Mateo! ¡Viva! Muchas gracias.